lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias de bendiciones. Este día tan bello, precioso y hermoso. Domingo 12 de 2026. Domingo de la 15ª semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, vivo, eficaz, que me llena y me da todo lo que necesito para encontrar a Jesús, para seguir a Jesús, para vivir en Jesús, porque verdaderamente está vivo en la Eucaristía. Y hoy tiene una cita contigo, porque verdaderamente se ha quedado con nosotros. Está vivo, está presente, te ama y verdaderamente te llena de amor. Levántate y ve para la misa, y llamando al Espíritu Santo, viviendo en las palabras que se dicen en la misa, viviendo ahí, verdaderamente vas a crecer en tu corazón y vas a ser una persona nueva. Ven, Espíritu Santo, para poder reflexionar. Isaías capítulo 55 del versículo 10 al 11. Del mismo modo que desciende la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá vacía, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, para que la simiente al sembrador y produzca pan para comer. Así será la palabra de mi boca. No tornará a mí de vacío, pues realizará lo que me ha propuesto. Será eficaz en lo que le mande. Verdaderamente lo dice el Señor. Como cae la lluvia, como cae la nieve y verdaderamente da fruto, así es su palabra. Dará fruto porque verdaderamente va a obedecer lo mandado por el Señor. Porque la palabra que verdaderamente es enviada por Dios, esa palabra no viene vacía, sino que viene llena del Espíritu Santo, sino que viene llena del amor de Dios, sino que viene llena de compasión. Y tú te levantas y encuentras al Señor, porque has recibido su palabra, no palabra humana que cambia y que verdaderamente es de muerte, sino palabra del Señor. Recíbela para que des fruto abundante, que significa para que seas feliz. Y mira de qué manera esa palabra se cumpla. Romanos capítulo 8, del versículo 18 al 23. Yo soy consciente de que los sufrimientos de este tiempo presente no pueden comparar con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Incluso la creación espera ansiosa y desea vivente el momento en que se revele nuestra condición de hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la cautividad, no espontáneamente, sino por la voluntad de aquel que lo sometió. Pero latía en ella la esperanza de verse librada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloria, libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera viene gimiendo hasta el presente y sufriendo dolores de pacto. Pero no solo ella, también nosotros mismos, que poseemos las primicias del Espíritu, esperamos en nuestro interior, anhelando la liberación de nuestro cuerpo. Mira cómo la palabra se cumple. El Señor manda la palabra y se cumple. Y aquí Pablo claramente nos muestra la palabra y se cumple. Y mira cómo se cumple, para que tú veas cómo vas a ser feliz. ¿Qué dice del sufrimiento? Lo dice el versículo 18. Yo soy consciente, o sea que lo creo, de los sufrimientos de este tiempo presente. No pueden comparar la gloria que vamos a recibir en el cielo. Entonces llega el sufrimiento, llega el agobio, no es fácil, es difícil vivir como el Señor nos pide. Verdaderamente no es fácil, es la puerta estrecha. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice su palabra? Esos sufrimientos son nada para la gloria que nos espera en el cielo. Que la misma creación está sufriendo también. Por eso nosotros esperamos en Dios. ¿En quién? En Jesús. Jesús es nuestra esperanza. Y Él verdaderamente va a liberar nuestro cuerpo de esta corrupción que se está viviendo en la tierra. Porque verdaderamente solo con Dios puedo ser feliz. Solo en su palabra puedo ser feliz. Por eso la quiero. Para vivir en el Señor. Que así sea. Dios nos bendice por medio de su precioso evangelio, que está en Mateo capítulo 13,
desde el versículo 1 hasta el 23. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del mar. Se reunió tanta gente junto a él que hubo de subirse a sentarse en una barca, mientras toda la gente se quedaba a la ribera. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, salió un sembrador a sembrar, pero al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se ahogaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron en abrojos, pero crecieron los abrojos y la sofocaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100, otros 70, otros 30, y el que tenga oídos, que oiga. Sus discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas en parábolas? Él les respondió, es que a vosotros se os ha conseguido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque quien tiene se le dará y le sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque mirando no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis, porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duro sus oídos y han cerrado sus ojos, no sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, en su corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Provechoso vosotros ojos, porque ven, vuestros oídos, porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron. Oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Vosotros pues escucha la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y en momento la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo. Por ser inconstante, sucumbe enseguida. En cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, el que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las persecuciones, las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas sofocan la palabra, que queda sin fruto. El que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra, le entiende, este sí que da fruto y produce unos 100, otros 70 y el otro 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu vivo, grande y poderoso. Vemos como verdaderamente nos habla el Señor. Tiene una multitud con él y tiene que poner orden. Y para poner orden se siente en la barca, que significa que él claramente desde la iglesia explica, desde la barca explica. Y sentarse significa que habla con autoridad y no habla de la palabra por medio de parábola. Y esta es la pregunta que mucha gente se hace. La misma pregunta que el Señor les recibe por parte de los discípulos. Señor, ¿por qué le hablas por parábola? Y aquí lo dice claro. Les respondió, es que a vosotros se les ha conseguido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué? Porque verdaderamente su corazón está cerrado, está embotado. No porque no sean inteligentes, no porque Dios no le ha dado la capacidad para entender, sino dice el Señor, porque claramente el que tiene se le dará más, y al que tiene incluso se le quitará lo que tiene. ¿Qué quiere decir el Señor? La humildad, el abajarse, el abajarme y a entender que Dios ha dejado autoridades. Porque ¿qué es lo que me está diciendo la palabra? Primero habla del que va por el camino.
Y aquel que va por el camino, porque no la entiende, viene el demonio y le quita la palabra. ¿Y quién es aquel que no la entiende? El que dice: yo, por mi manera, por mi forma de pensar, yo deduzco qué es lo que dice la palabra de Dios y yo la sigo. Claramente no va a entender lo que dice la palabra de Dios. Puede creer que entiende y puede creerse que está entendiendo, pero no está entendiendo nada. Lo que el Señor está diciendo es que ha dejado autoridades para que nos expliquen la palabra. ¿Qué pasa con el segundo grupo? Con aquellos que caen en pedrenales. Aquellos claramente son los que la reciben con alegría, pero después que la reciben con alegría, ¿qué pasa? Llega claramente la verdadera camino. ¿Y cuál es el verdadero camino? Que nosotros tenemos que perseverar en la palabra. Y aquel que verdaderamente no persevere diario en la palabra, no puede seguir hacia adelante. Por eso claramente dice el Señor que aquellos que están en piedra, en pedregal, cuando la palabra cae en pedregal, es cuando claramente aquellas personas no quieren seguir con el Señor. ¿Por qué? Porque llegan las tribulaciones, porque llegan todas aquellas cosas que causan la palabra. Si crees en el Señor, si sigues a Jesús, tienes que llevar tu cruz. Y eso te va a dar una persecución de tal manera que solo vas a perseverar si verdaderamente confías en Dios. Y luego dice, aquellos que cayeron en abrojos. ¿Y por qué verdaderamente la palabra no da fruto? Por las preocupaciones. Están hundidos en las preocupaciones. ¿Y en el qué? Y en la seducción de las riquezas. Pero aquel que claramente dice la palabra, que es humilde. ¿Por qué? Porque la escucha y la entiende. ¿Y por qué claramente decimos que cuando el Señor dice que la palabra, que el que va por el camino, el que cae en los abrojos y el que claramente va en pedrenales, está hablando de personas que escuchan la palabra? Porque como una persona, el Señor va a decir que escucha la palabra y no la entiende. Está diciendo de personas que le escuchan. ¿Y quiénes son las personas que escuchan la palabra? Los que ya creen en el Señor y son cristianos. Entonces creen en el Señor, eres cristiano, pero no entiende la palabra. Porque la palabra solo se entiende en medio de la iglesia, explicada por las autoridades que ha mandado el Señor. Por eso dice el Señor, aquel que la comprende, aquel que la entiende, porque es imposible que tú comprendas la palabra de Dios. Es imposible que tú comprendas el amor de Dios, que no le sirvas. Es imposible que tú creas en lo que dice la palabra de Dios, que tú entiendas lo que dice la palabra de Dios y estés fuera de la iglesia católica. Es imposible. Por eso, el Señor nos da una enseñanza hoy pura. La palabra es aquella que nos lleva al reino de los cielos. Pero hay muchos que se han botado de su corazón. Hay muchos que están agobiados en las preocupaciones de la riqueza. Están agobiados en las persecuciones. Y otros quieren interpretar la palabra a su manera. Pero nosotros hemos decidido recibir la palabra por medio del Señor. ¿Qué significa? Hoy voy a recibir la palabra escuchando al Señor. ¿A dónde? En la misa. Que así sea. Lluvias, lluvias de bendiciones.